Tenemos con la intervención del señor Rubén Salazar, de la corporación La Favorita. Muy buenas tardes, señores y señoras asambleístas. Muchas gracias por permitirnos este espacio y poder transmitir parte de las observaciones que nosotros hicimos justamente a la comisión encargada de este proyecto de ley. Permítanme compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver, no sé si me permiten. Si me pueden dar paso, por favor. Con su autorización, vicepresidenta, Proceda, señor procedemos secretario. con la habilitación correspondiente. Quisiera brevemente simplemente compartir algunas de las observaciones que tuvimos respecto al proyecto de ley para prevenir y reducir la pérdida de desperdicio de alimentos y mitigar el hambre. Lógicamente, agradecer primero que nada justamente a la comisión por habernos permitido participar y dar nuestras observaciones a favor de la población vulnerable. La oportunidad también de enviar estas observaciones y aportar en el proyecto, y así veo que con agrado que se recogieron muchas de las recomendaciones que nosotros planteamos en su momento. Pero al mismo tiempo quisiera recalcar algunos temas que creo que son importantes justamente para que el proyecto de ley tenga esa vialidad y que realmente se logre con el objetivo. En primer momento, el tema insisto en esto, el tema de donación, la definición de la palabra donación siempre está vinculada a que la donación es un término de voluntario, es decir, que las personas que donan o las instituciones que donan lo hacen de una forma voluntaria. Y entonces ahí, lógicamente, cuando en la ley se dice que es obligatorio, pues ya deja de ser una donación. Tal vez habría que buscar otro término para que no contradiga lo que estamos hablando. Un segundo punto es el ámbito. En este artículo se debe incluir la frase de manera libre y voluntaria para quienes donan los productos, es decir, para hacer concordancia con el tema de donación, debería ser de manera libre y voluntaria. Y entonces sí sería bueno, como digo, incluir estas dos partes en el texto de la ley. Asimismo, creo que es importante en las definiciones incluir lo que representa pérdida de alimentos, desperdicio de alimentos, lo que es un valor comercial, lo que es una donación, quiénes son las personas vulnerables, entre otras. Y asumimos pues que nuevas definiciones que se requieran serán parte del reglamento de esta ley, que se irán incorporando a medida que avancemos y que ya se empiece a trabajar en el reglamento propio de la ley. Luego, es también importante definir qué pasa con los actores en el proceso de donación. Y aquí hago una reflexión en el caso de lo que hemos estado viviendo en los últimos días, como los temas de catástrofes o pandemias. Los procesos de donación no siempre serán canalizados por organizaciones que tienen en su objeto social la función de recolectar y distribuir alimentos donados. Esta limitante restaría eficiencia y eficacia para llegar a los afectados por estas emergencias. Ahora mismo nosotros como Corporación Favorita habilitamos nuestros locales para receptar las donaciones de nuestros clientes y poder llegar digamos, a las personas que lo necesitan. Al estar cerrado esta posibilidad, lógicamente los actores en el proceso de donación, nosotros ya no deberíamos ser quienes de alguna manera recolectemos estos donativos de nuestros clientes. Entonces habría que ampliar este concepto. Luego, un tema que también nos preocupa muchísimo es la obligación de no destruir. Como todos sabemos, existen productos que de alguna manera pueden estar contaminados por plagas, han perdido su cadena de frío o ya llegaron a su fecha máxima de consumo, es decir, están caducados. Y lógicamente, esos productos tienen que ser separados del resto de productos aptos para el consumo, y hasta tener una justificación y una autorización para ser destruidos y no tener esa sanción, nos preocupa que los tiempos puedan ser muy largos, muy extensos, y lógicamente qué vamos a hacer con esa acumulación de productos que, como digo, en algún momento tendrán que ser destruidos para evitar mayor contaminación
o mayor propagación de plagas. Y eso sí es un tema bastante delicado que la industria y el comercio vivimos, inclusive las mismas organizaciones sociales viven esa realidad y tienen que de alguna manera pues tomar una decisión qué van a hacer con eso. Luego, algo que sí también creo que vale aclarar y un poco a qué me refiero con esto, más adelante se los voy a explicar tal vez más a detalle, pero es muy importante que se defina claramente en dónde se generan las pérdidas de alimentos y en dónde el desperdicio de alimentos. Y aquí he hecho una breve, digamos, definición de pérdida de alimentos y la disminución en la cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y acciones de los proveedores en la cadena alimentaria. Esto es sacado de la FAO. Y en dónde se genera principalmente estas pérdidas de alimentos es en el agro, en la siembra, en la cosecha, en la fabricación de los productos, en el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización. Ahí es donde se generan todas estas pérdidas en alimentos. Pero por otro lado también está la parte de desperdicios de alimentos. Y ahí, lógicamente, pues entramos otros actores que creo que es importante definir justamente quiénes son los responsables. Los hábitos de los consumidores, justamente esa mala planificación de compras, de comprar en exceso de lo que realmente se va a consumir. El mal manejo de sus productos y conservación en el hogar. Recordemos que no todo el mundo tiene las condiciones óptimas para almacenar sus productos o conservación en cadena de frío, y entonces ahí se genera ese desperdicio. Luego, el tema de desperdicio de alimentos por desconocimiento de normativa, es decir, todos aquellos productos que a veces uno compra en una tienda, en un supermercado, en la plaza, y que después, como no lo ocupa inmediatamente, pues esos productos cuando llegan a su hogar y los va a consumir, se da cuenta que de alguna manera ya tienen una fecha de vencimiento al límite. Entonces, ese tipo de cosas hace que esos productos no son utilizados y se desperdicie esos alimentos, y en muchos casos en las familias, en los hogares, pues los desechan en la basura. Y por otro lado también están todos aquellos alimentos preparados que no van a la función de la demanda de los consumidores, es decir, en todos los horecas recordemos que se produce alimentos que a veces no son consumidos, hoteles, restaurantes, catering, etcétera, que se producen estos alimentos pero que en definitiva no se consume la totalidad de ellos, y ahí se genera un desperdicio. Aquí me permito hacer un par de recomendaciones que creo que es importante, que creo que hay que hacer un levantamiento de información actualizada del Ecuador. ¿Cuáles son las cifras reales en el Ecuador? Tenemos sí cifras internacionales, de la FAO, mundiales, etcétera, pero no hay una real información al día en nuestro país. Y entonces creo que tenemos que tener ese punto de partida para poder tomar planes de acción que nos permitan seguir adelante. Luego, con esta información vamos a generar, digamos, a determinar dónde se genera la mayor cantidad de pérdidas y desperdicios. Es conocido, digamos, nosotros sabemos que la mayor cantidad digamos, que se genera está en el sector de pérdidas, más que en desperdicio. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar inclusive desde el agro, desde generar buenas políticas, de buenas semillas, etcétera, para que de alguna manera la producción en el agro sea la correcta, sea la adecuada, y tampoco no se generen sobreproducciones o siembras de ciertos productos porque es el boom del momento y después no hay una demanda correcta. Entonces, ahí hay que trabajar inclusive con el Ministerio de Agricultura muy de la mano para generar ese tipo de data que nos permitan determinar dónde son las necesidades. Y luego, ya teniendo toda esa información, establecer acciones puntuales para lograr la reducción posterior y aprovechamiento mediante un proceso eficiente de donación. Es decir, siempre va a haber mercadería, productos que se tengan que desperdiciar o que van a pérdida. Entonces, lógicamente hay que buscar mecanismos que esto permita que esos productos lleguen a las instituciones benéficas de la mejor manera, con tal de que se aprovechen y podamos alimentar a esta población vulnerable. Y aquí un poco solamente para comentarles cómo es que Corporación Favorita se ha manejado en los últimos años respecto al tema de las donaciones. Y por un lado está el periodo, digamos, de comercialización de productos.
Para que ustedes sepan, nosotros tenemos un calendario muy claro y establecido de fechas de retiro de los productos en función del tiempo de vida útil de ese producto. Es decir, hay aquellos productos de muy larga vida que tienen más de un año de vida útil, pero también hay productos que tienen de muy corta vida que son menos de un mes. Y esos productos de menos de un mes, pues son los que realmente muchas veces más rápido caducan y tenemos que donarlos. Pero esos productos nosotros, para que, digamos, no se comercialice este producto en la percha, nosotros lo retiramos con un día de anticipación. Luego, cuando va el proceso de donación, ese producto que nosotros lo retiramos de nuestras perchas, de nuestros supermercados, hasta que llegue a nuestro centro de distribución, ya ha pasado un día adicional. Luego es un día más para poder clasificar, verificar que ese producto todavía está en condiciones relativamente aceptables, es un tercer día. Y recién al cuarto día nosotros lo estamos entregando a las organizaciones sociales para que puedan ellos receptar y entregar a sí mismos a los beneficiarios. Es decir, desde el momento en que nosotros retiramos hasta que recibe el beneficiario, fácil pueden pasar 4 hasta 5 días en eso. Y entonces no estamos siendo lo más eficientes posibles como nosotros quisiéramos. Pero de todas maneras hemos logrado salvar esto y bajo los mecanismos que actualmente nosotros tenemos, aprovechamos más o menos del 85% de esos alimentos que vamos a donar. Por otro lado, si nos cuestionamos y si nos preguntamos y les extiendo la consulta, nosotros tenemos mapeado de que el sector supermercado representamos actualmente el 40% del mercado de alimentos, ¿no es cierto? Y por otro lado está el canal tradicional, que son un 60% del mercado. En el Ecuador existen alrededor de 170,000 tiendas o micromercados. A eso hay que sumar plazas, mercados y ferias. Y la gran pregunta, o cómo nos cuestionamos nosotros, es qué se está haciendo en todos estos mercados, en todas estas tiendas, para canalizar esos recursos, esas donaciones hacia las fundaciones, organizaciones o bancos de alimentos. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo entregan esa mercadería? ¿A través de qué? Inclusive, cuando hablábamos de los orecas, cómo están canalizando todos ellos esas donaciones hacia estas organizaciones. Y entonces, ahí les voy a comentar un poco cuál es el mecanismo que nosotros hemos establecido y hemos logrado, aquí están algunas de las cifras que nosotros logramos el año pasado. Se entregaron más de 1,000 toneladas de alimentos a instituciones benéficas como bancos de alimentos y más de 150 fundaciones registradas. Esto representó más de 3 millones de raciones alimenticias y más de 42,000 beneficiarios, tanto como familias como otras fundaciones que se encargan de ancianos, de niños, de madres embarazadas, etc. Esto, lógicamente, lo hacemos nosotros a diario, desde los locales y desde nuestro centro de distribución. Entonces, es una gran operación que nosotros hacemos, pero lo logramos a través de ¿qué? De tener una logística inversa. Una de las ventajas o facilidades que nosotros teníamos es que lógicamente nosotros desde nuestro centro de distribución ubicado en Quito enviamos nuestra mercadería a nivel nacional a todos nuestros puntos de venta. Y ese mismo furgón que va hacia allá también tiene que regresar con ciertas otras cosas y lógicamente entre eso también incluimos toda esta mercadería que podemos nosotros donar. Entonces, al tener esa capacidad logística, nos permite realmente ayudar a los bancos de alimentos y entregar en un tiempo récord esa mercadería para que pueda ser todavía aprovechada. Y claro, ahí es un poco lo que siempre nos preguntamos. No todas las empresas o fundaciones, los mismos bancos de alimentos tienen implementada una logística inversa o una logística que les permita inclusive ir a estos sitios y recolectar las donaciones y ser eficientes en su proceso. Entonces, por ahí, digamos, es parte de las cosas que, a más de la ley, tenemos que plantearnos cómo tratar de solucionar esto, cómo se va a lograr esto, para realmente lograr los objetivos y todas las cosas que nos estamos planteando con el objetivo de esta ley. Eso de mi parte, muchísimas gracias, y si queda alguna inquietud, pues estoy a la orden como para comentárselas y responder.